¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Usted ha escuchado esa frase que dice: la vida es un proceso. La hemos escuchado, ¿verdad? Muchísimas veces. Todo en la vida es un proceso. Y la escuchamos, pero quizás le encontramos mayor sentido cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Yo creo que allí es cuando nosotros ya le prestamos más atención. Que la vida es un proceso. ¿Por qué? Porque sabemos de que vamos a salir de esa. Aunque a veces sentimos que no, ¿verdad? Pero la vida es un proceso. ¿Por qué? Porque encontramos victorias, a veces unas derrotas, a veces hay fracasos, logramos éxito. O sea, no todo en la vida es siempre, como dicen por allí, color de rosa, ¿verdad? No todo el tiempo estamos en victoria. No todo el tiempo estamos así gozosos y felices. Hay momentos en donde estamos tristes. Y la Biblia, mire, como es la palabra de Dios, obviamente, es tan certera. Por eso es que Eclesiastés dice: hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. A veces, como seres humanos, consideramos algunos sentimientos como que si fueran del diablo, ¿verdad? La tristeza, la angustia, el miedo, eso es del diablo. Pero cuando nos damos cuenta, no necesariamente tiene que ser del diablo. Lo que pasa es que somos seres humanos y en algunas ocasiones sentimos tristeza. Y no es malo, no es pecado sentirse triste. La Biblia dice que Jesús lloró cuando supo que su amigo había fallecido. El problema está quedarse hundido en la tristeza, ¿verdad? La angustia tampoco es pecado. Si usted se ha sentido angustiado en algún momento, la Biblia también narra que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en la oración, ¿verdad?, que hizo, dice que lo hizo con tanta intensidad y hasta dijo: Señor, si fuera posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa eso? El corazón del Señor Jesucristo, también estuvo angustiado. O sea, si usted se ha sentido triste, angustiado, fracasado, etcétera, pues quiero decirle de que su salvación no depende de eso. Nuestra salvación está en Cristo Jesús, amén. Pero tampoco se nos permite, de una manera saludable de decirlo, tampoco es bueno estar en esa situación, ¿verdad? No podemos estancarnos en la tristeza, no podemos estancarnos en la angustia, porque también la Biblia dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, amén. Y que para eso apareció también el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Pero bueno, en esas situaciones es entonces donde podemos considerar que la vida es un proceso. El tema de esta mañana es procesos divinos, parte 1. Así que no se va a perder la prédica del siguiente domingo, que será la parte número 2. ¿Y qué es un proceso? Lo busqué en internet y según Google dice: procesamiento o conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. O sea, conjunto de operaciones, conjunto de situaciones. Y la Real Academia Española dice: acción de ir hacia adelante. ¡Qué bonito! Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Puede ser de una forma natural, provocada, pero eso es un proceso, es el conjunto de situaciones. Y divino, bueno, que se refiere a Dios. ¿Cómo son entonces esos procesos divinos? Porque tenemos que aceptar, hermanos, que no todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios así lo ha querido. Espero no confundirlos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros
la capacidad de elegir. No somos robots, no somos un programa. A esa capacidad de elección, a esa capacidad de voluntad, se le ha llamado el libre albedrío. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pues a veces somos nosotros que cometemos unos graves errores. Y no necesariamente eso es un proceso divino. No, espero no confundirlos. A veces son procesos que nosotros mismos nos buscamos. Y que si no rendimos nuestra vida a Cristo, si no nos volvemos a Cristo, si no entregamos nuestras situaciones a Cristo, entonces ese proceso será un proceso de vida normal. Pero si nos sometemos a Cristo, entonces esos procesos ya se convierten en procesos divinos. Pero no confundirlos. No todo lo que le sucede a una persona es bajo la gracia y voluntad de Dios. Y hay ejemplos en las Sagradas Escrituras también. Personas que no honran a Dios, por ejemplo. Personas que le dan la espalda al Señor y que deciden tomar sus propias decisiones. Hay otros casos en donde usted y yo, los que estamos acá, ¿verdad?, tenemos el deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos esa intención de buscar el rostro de Dios. Entonces ahí es diferente. Porque entonces ya rendimos nosotros nuestras decisiones. Hay personas que han tomado malas decisiones y le echan la culpa a Dios, cuando ni siquiera le preguntaron a Dios antes. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5. Y vamos a empezar donde dice el versículo 8, aunque me voy a centrar en el versículo 10. Y voy a empezar en el versículo 8 porque hay un versículo famoso aquí. Dice, la Nueva Versión Internacional: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Han escuchado ese versículo, verdad? El diablo está como un león rugiente. Pero para no ser devorados, lo anterior dice: practiquen el dominio propio, ¿verdad? Y que nos mantengamos alerta. Al versículo 9 dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Qué tremenda esta declaración. Es como un ánimo, como solidaridad, ¿verdad? No somos los únicos. No eres el único, hermano, hermana, que está atravesando una situación difícil. A veces pensamos que somos los únicos, ¿verdad? Ay, cómo me duele. Ay, de esta situación no puedo salir. Ay, no encuentro una salida. Y el apóstol nos dice: hermanos, ¿saben? Hay otros hermanos alrededor del mundo que están en situaciones similares. Y en el versículo 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Gloria a Dios. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria. Me llama la atención cómo el apóstol Pedro declara esto. Dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco. El mismo Dios, o sea, Dios mismo. Y eso es una declaración tremenda.
no tu líder, no el pastor, no el apóstol, no el fulanito de tal, no tal retiro, no, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. El Dios que nos ha dado la vida eterna, Él mismo dice, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. El proceso del que quiero hablar en este momento consta de 5 elementos. El primero es que Dios permite el sufrimiento. No es muy agradable eso, ¿verdad? Ay, Dios permite el sufrimiento. De hecho, el apóstol Pedro lo dice, y quiero contarle que no lo está diciendo desde un hotel 5 estrellas, en un spa, haciéndose un masaje, y porque está con su licuadito allí, y dice, porque alguien le está escribiendo ahí, Silvano le está escribiendo, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice, coloca ahí de que van a sufrir un poco. No, el apóstol Pedro también estaba sufriendo por predicar la palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Pedro fue testigo ocular de todas las obras que hizo Jesús. El apóstol Pedro ahí, él ya está mayor, ya avanzaron muchas décadas en su caminar como creyente. Cuando fue llamado por el Señor Jesucristo, él estaba joven, ¿verdad? Era un joven fuerte y así arrebatado. ¿Recuerdan ustedes a Pedro, verdad? Y que sacó la espada y le voló la oreja a un soldado cuando querían capturar a Jesús. Pero aquí ya pasaron muchos años. El apóstol Pedro, un concepto diferente de la vida. Sufrido mucho. Se habla de que el apóstol Pedro, un mártir, y que murió crucificado, pero de cabeza, porque no quería morir igual que el maestro. El apóstol Pedro está hablando esto porque él experimentó esto que él está escribiendo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. No nos gusta sufrir, hermanos. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Todos queremos que la vida sea excelente, pero de hecho, por eso, o mejor dicho, de eso se trata la vida. Alguien escribe por allí y dice, si en la vida no hay situaciones difíciles, no nos permitirá disfrutar los momentos agradables. Entonces, no será vida. En la vida hay subidas y bajadas. Jesús lo dijo, ¿verdad? En este mundo van a ser perseguidos, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y encontramos diferentes niveles, si lo quisiéramos llamar, de sufrimiento. Y eso es muy subjetivo, ¿verdad? Cada uno de nosotros dice, ay, es que yo sufro más. El fulanito está sufriendo más que otros. Ay, el menganito ese sí de verdad se lo está llevando el río. Ay, a los demás no, ay, yo gracias a Dios, ¿verdad? Eso, hablamos así, no me lo puede negar usted. Como que medimos el sufrimiento. Y por eso Jesús también dijo que cada quien tome su cruz, ¿verdad? Y sí. Pero todos tenemos diferentes clases, tipos, niveles de sufrimiento. Recuerdo que hace unos añitos, pocos años, Dios me dio el privilegio de llegar a los 40 años. Aleluya, hace poquitito. Los 40 principales. No, tampoco. ¿De qué está hablando, hermano Mervin? Pues yo recuerdo que justo cuando iba a cumplir los 40 yo estaba a la expectativa, ¿verdad? Porque había escuchado que otros amigos míos cuando cumplían sus 40 hacían su fiesta y hacían esto y hacían lo otro. Pero yo puse todo en las manos del Señor y después me enteré que mi esposa me estaba programando una fiesta sorpresa, porque ella después me lo dijo, que ya no se realizó porque justo días antes de que yo cumpliera mi celebración
Se nos metieron los ladrones a la academia de música, no sé si ustedes se enteraron, ¿verdad? Se nos metieron los ladrones y se robaron buena parte del equipo que teníamos. Muchos de ustedes tienen negocios y saben, ¿verdad?, esa situación. Yo en medio de todo eso dije, bueno, gloria a Dios, ahora ya sé lo que sintieron los hermanos, ¿verdad? Ahora ya sé lo que se siente, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Y justo como a la semana siguiente me llaman por teléfono de que mi hija mayor, Stacy, se cayó en el colegio y se fracturó el brazo. Y cuando nos damos cuenta no fue una fractura común, fue una fractura muy intensa que requirió operación. Y justo ese miércoles que la estaban operando, mientras ella estaba en la sala de operación, aquí en la iglesia teníamos una noche de adoración. Yo no sé si ustedes recuerdan, no sé si se dieron cuenta. Y yo tenía a cargo esa noche de adoración. Entonces le dije a mi esposa, mira, aquí no puedo hacer nada. Entonces te quedas esperando a la nena. Yo me vine, aquí levantamos el nombre del Señor, adoramos. Y yo no sé si usted se dio cuenta, muchos ni se dieron cuenta, terminé aquí y de ahí me fui al hospital otra vez a ver cómo había seguido. ¿Cómo salió la nena de la operación? Niveles de sufrimiento, pero también cómo lo percibe cada quien. Le di solamente 2 ejemplos, pero hay muchos más. Y usted me podrá decir, ay, no me lo interesa. Ese es su sufrimiento. Tengo otros, pero los voy a guardar para la siguiente parte. Pero a veces sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua también. Dice el apóstol Pedro, el sufrimiento, después de que sufran un poco de tiempo. Y esa es la esperanza, que después podemos contar esas experiencias. Muchos de ustedes ya atravesaron experiencias difíciles y ahora ya las están contando. Algunos de ustedes las cuentan todavía con lágrimas. Algunos de ustedes todavía están en ese proceso de sanidad, ¿verdad? En donde cuentan la experiencia y aún les duele. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Paciencia. Estás en tu proceso. Amén. 1 Pedro capítulo 1 verso 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ok, ¿vamos a ser probados? Como se prueba el oro por el fuego. Capítulo 1, verso 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Querido hermano, querida hermana, no permitas que las pruebas, que el sufrimiento te aparte de aquel que te llamó. No permitas que cualquier situación, por muy difícil que parezca, te aparte de los caminos del Señor, de la fe. Tu fe, dice que el apóstol, es más valiosa que el oro. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Y nada, como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada, ni los ángeles, ni cualquier ser nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, ni nadie nos puede separar. Nada nos tiene que separar. Que tu fe no te falte, hermano. Hay personas que pierden la fe en el Señor o por sufrimiento o por demasiada bendición. Los dos extremos les hacen daño a alguna persona. Por eso debemos estar firmes, y es lo que el apóstol el apóstol Pedro nos dice en los versículos siguientes, que nos restaura. La versión Reina Valera dice, los perfeccione. Yo aquí lo coloqué en primera persona plural, nos perfeccione o nos restaure. Pero cuando yo busqué la palabra perfeccione, encontré que en el original el significado
no es no es el mismo significado de perfección como en otros versículos que se refiere al hombre perfecto. No, se refiere a una restauración. Se refiere a, se lo voy a leer, enderezar, completar, preparar, remendar. Y esa misma palabra, por ejemplo, se utilizó en Marcos capítulo 1:19, cuando Jesús llamó a los primeros discípulos y los encontró que estaban, ¿qué? Remendando las redes, estaban perfeccionando las redes. Y wow, cuando yo leí eso, ¡pam!, dije, ya entendí lo que el apóstol Pedro está diciendo. Después de que sufran un poco, nos desgastamos. El Señor tiene de nosotros una imagen que nosotros mismos no tenemos en muchas ocasiones. Nos desgastamos, nos sentimos cabizbajos, y el Señor viene y dice que nos restaura, como cuando alguien está remendando esas redes. Como cuando te sientes ya desgastado y el Señor viene y te empieza a recargar, te está perfeccionando, está restaurando tu corazón. Y a eso se refiere el apóstol Pedro. Dios puede restaurar a toda persona, porque para Él no hay nada imposible. Sea lo que estés atravesando. Y esa palabra podemos aplicarla a nuestros seres queridos también, que quizás están en medio de una situación muy difícil, quizás en algún vicio. A mí se me venía a la mente estas imágenes. El Señor restaura, o sea, vuelve a la condición que Dios ha pensado de nosotros. Yo sé que hay personas que nosotros conocemos que estuvieron en los caminos del Señor y que estuvieron fuertes, tal vez líderes, tal vez personas que conocieron al Señor y se involucraron en su servicio y que ahora se han apartado del Señor. Pues el Señor puede restaurar, el Señor puede renovar. Así que nosotros oremos e intercedamos por ellos. Entonces el primer elemento de este proceso es que Dios permite que suframos. Número 2, pero también nos restaura. Número 3, nos fortalece. Ese fortalecer solamente en esta porción del Nuevo Testamento aparece. Y se refiere, el significado de esta palabra se refiere a que algo se hace fuerte, pero dice, para que sea capaz de moverse de tal modo que logre algo que es efectivo. Que pueda moverse para que pueda lograr algo efectivo, fortalecerse. Dios te fortalece a ti. No solamente nos hace fuertes para soportar algo, sino fuertes con un propósito específico. No sé si me voy a entender. Un tubo lo vamos a hacer fuerte, dijo alguien. Ajá, qué bueno, pero ¿para qué? No sé. No, tiene que ser fuerte con un propósito. Si Dios te permite sufrir, si Dios te restaura, es porque te está haciendo fuerte, pero con un propósito. Amén. No es por gusto. Esa fortaleza que Dios te está dando es porque hay un propósito sorprendente que ni tú a veces te has dado cuenta de qué se trata todo esto. Número 4, nos hace firmes. Y aquí ya vamos a ir comprendiendo el propósito. Esa palabra se refiere a asegurar algo, a fijar algo, a dar un soporte que asegura. Y esta palabra también se utiliza en otros versículos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don que los fortalezca. O sea, que los haga
firmes. ¿A través de qué? De algún don espiritual. En Tesalonicenses 3:2, 1 Tesalonicenses 3:2 dice: así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos, de hacerlos firmes y animarlos en la fe. Y luego dice, 2 Tesalonicenses, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón. Encontré 3 versículos en donde en uno dice que los dones del Espíritu nos fortalezcan, en otro dice que un hermano, Timoteo, nos fortalezca, y en el otro dice que el Señor Dios mismo nos fortalezca. Hermanos, cuando estamos siendo restaurados, cuando estamos siendo fortalecidos, no tenemos que aislarnos. Permitamos esta comunión entre hermanos. Allí nos fortalecemos. Clamémosle al Espíritu Santo que nos llene, que nos llene de su gracia, que a través de sus dones podamos ser fortalecidos. Que Dios mismo nos fortalezca. Y por último, nos establece. ¿Qué significa nos establece? Esa palabra se refiere al fundamento. Y se utilizó en la parábola que Jesús dio de la casa que fue construida en la arena y en la roca. Es la misma palabra. Ay, yo cuando lo leí dije, ¡ala, qué tremendo! Que el Señor mismo te haga ponerte firme, establecerte, así como esa casa que fue construida en la roca. Que vino lluvia, vientos, ¿verdad? Vinieron tempestades, pero nada le movió. Hermano, Dios permite el sufrimiento, pero también te restaura, te fortalece, te pone firme y te establece. O sea, te coloca en lugares fuertes, te coloca en lugares estratégicos. Dios está por afianzarte. Dios te está preparando. ¿Y sabes para qué? En el versículo 11 dice: a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Somos creados para la alabanza de su gloria. Ponte de pie, por favor. Cuando sabemos esos procesos, cuando estamos conscientes de esos procesos, es cuando entendemos que en medio de la prueba podemos levantar nuestras manos y darle la gloria al Señor. Cuando no lo entendemos, estamos renegando, ¿verdad? Cuando escuchamos cantos como aquellos que dicen levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, alguien podrá decir eso no se puede, eso no vale, eso no sirve. Y hay personas que dicen, ¿cómo voy a estar adorando a Dios en medio de la situación difícil? Y he estado en algunos funerales en donde las personas dolidas piden que se entone un canto de darle gloria a Dios. Eso es tremendo. ¿Cómo es que en medio de la prueba, del dolor y de la situación difícil nosotros podemos darle gloria a Dios? Es cuando estamos conscientes, estamos sabidos de que aún en medio de ese sufrimiento Dios nos restaura, nos fortalece, nos pone firmes y nos establece, nos da seguridad, nos da confianza. Amén. Estamos seguros y confiados en Él. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Dile, Señor, gracias porque en ti estoy seguro. Gracias porque en ti estoy confiado. Tú me fortaleces,
Ahora haz lo tuyo. Esta palabra haz la tuya. Dile: Señor, gracias porque tú, aunque me permites sufrir un poco de tiempo, sé que esto es pasajero y sé que es para fortalecerme, sé que es para ponerme firme, sé que es para estar en lugar seguro, sé que es porque voy a estar confiando más en ti. Te voy a conocer más, Señor. Hoy te conozco más, hoy te conozco mejor que antes. Aleluya. Gracias porque tú nos fortaleces. Tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza. Señor, cúbrenos con tu gracia. Que tu poder y que tu favor estén con cada uno de mis hermanos. Señor, fortalece cada corazón de cada uno de mis hermanos que hoy quizás está atravesando una prueba difícil, una tentación fuerte, una crisis. Yo no sé, Señor, pero te pido por mis hermanos que están con esa incertidumbre, con ese pensamiento difícil, que están entre dos decisiones. Señor, fortalece, restaura, bendice, guía a cada uno de mis hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que la gloria y la gracia de Dios estén con cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.